A raíz de esta denuncia de fraude de parte de la derecha venezolana en contra del gobierno de Nicolás Maduro, se han convocado a protestas para expresar el rechazo de un sector de la oposición y de sus seguidores al gobierno de Nicolás Maduro. Y muchos se preguntarán si es que estas protestas podrían lograr tumbar al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, en realidad eso depende. Por el momento no hemos visto que las protestas sean masivas. Es decir, al inicio, cuando María Corina Machado y Edmundo González salieron a decir de que Maduro había cometido un fraude electoral, se produjeron manifestaciones espontáneas en barrios pobres de Venezuela, lo cual es significativo porque ratifica que en los sectores populares hay un sector que no apoya al gobierno y que incluso es capaz de manifestarse con cacerolazos como se vio, pero también hubieron acciones violentas de grupos que se dedicaron a hacer una serie de disturbios, algunos de ellos detenidos por el aparato policial y que han confesado que les pagaron para hacer estas acciones violentas. También se ha denunciado la fuerte represión del gobierno. El gobierno dice de que fue a grupos violentistas, pero hay gente que denuncia detenciones arbitrarias. Bueno, el hecho es que todo esto sucedió en los 2 primeros días. Después hubieron días tranquilos, no hubieron manifestaciones masivas. Después vino el primer sábado en que María Corina Machado convocó a una manifestación que no fue una manifestación enorme, y este último sábado que nuevamente convocó a una manifestación que tampoco ha sido una manifestación masiva. Entonces, lo que podemos ver es que no hay un apoyo masivo a la derecha, por más de que los medios traten de magnificar las protestas que hay en Venezuela contra Nicolás Maduro. Según el órgano electoral, dice que Maduro ganó con 6 millones de votos de 21 millones que estaban habilitados para votar. ¿Qué quiere decir eso? Asumiendo que eso es verdad, estaría reconociendo de que la mayoría de los venezolanos habilitados para votar no apoyan a Nicolás Maduro, porque 6 millones de 21 millones es menos de la mitad. Con lo cual, según este órgano electoral, hay una mayoría que no apoya a Maduro, pero de esa mayoría solamente un sector votó por la oposición. Es decir, habría un sector que no apoya a Maduro, pero se abstuvo de votar. Hay que recordar que en Venezuela el voto es voluntario, no es obligatorio. Y más allá de lo que pueda pensar cada uno, porque hay gente, tanto de derecha, pero también gente de izquierda, que denuncia que hubo un fraude de Nicolás Maduro. Y hay otros que, en este caso, generalmente gente de izquierda, ¿no? Chavistas, que defienden la elección, pero yo sí creo que hay un sector que no fue a votar. Hay un sector que no apoya a Maduro y tampoco apoya a la derecha. Y creo que se ha visto reflejado en estas protestas, repito, que no han sido masivas. Por eso es difícil creer en ese resultado que dice la oposición, que ganaron 70-30. Tendrían que haber manifestaciones masivas incontrolables. En cambio, lo que vemos es que solamente, repito, los 2 primeros días hubieron acciones de protestas, algunas espontáneas de barrios pobres, otros de grupos violentos que se dice que fueron pagados, pero esa parte más dura de las protestas fueron los 2 primeros días y después ha estado tranquilo. Esos 2 sábados, repito, María Corina Machado no logró convocar gran manifestación, Edmundo González no apareció en ninguno de esos 2 sábados. Entonces, creo que hay un sector popular, sobre todo, que en su momento apoyó el chavismo y que ahora no lo apoya, pero que no apoya tampoco a la derecha. De hecho, incluso en esos barrios pobres donde hubieron estas manifestaciones tampoco fueron masivas. Entonces, yo pienso que esto es porque la imagen de María Corina Machado hace que muchos sectores populares no quieran, por más que se sientan agobiados por la situación en Venezuela, la situación económica, ¿no? Que a pesar que ha habido una mejoría, ¿no? No solamente que hice el gobierno, sino que
lo dice el FMI, el Banco Mundial, en los sectores populares no se siente, lo sienten los sectores ricos, seguramente sectores de la clase media. Hay sectores de la clase media que se abstuvieron de votar, no fueron a votar por la derecha como tradicionalmente hacían en otras elecciones, pero los sectores populares no sienten esa mejoría. Pero yo creo que no se vuelcan en las calles porque ese sector popular, en ese sector popular hay un grupo que sigue reivindicando la primera etapa del chavismo, es decir, la época de Hugo Chávez. Y ese sector recuerda de que María Corina Machado era opositora a Hugo Chávez. Entonces, hay un sector popular que no se vuelca por quien representa a la oposición, que es María Corina Machado, porque el señor Edmundo González, pues, está ahí, lo presentaron como candidato, ¿no? Hasta aseguran que ganó de parte de un sector de la oposición, pero quien tiene protagonismo es María Corina Machado. Entonces, yo creo que ella, siendo una representante de la derecha tradicional, que ha sido siempre opositora en toda la etapa del chavismo, con Chávez, con Maduro, creo que ella hace imposible de que otros sectores se vuelquen a las calles, por más que estén descontentos con el gobierno de Maduro. Entonces, según el propio órgano electoral, repito, estaría dando a entender que Maduro no tiene el apoyo de la mayoría, pero como el voto es voluntario, de los que fueron a votar, que sería alrededor de un 60%, ¿no? Una mayoría, según el órgano electoral, votó por Maduro, pero una mayoría de los que fueron a votar, no del total de eh, los habitantes de Venezuela. Con lo cual, estaría dando a entender, como dije, que un sector, ¿no?, mayoritario no apoya a Maduro, pero ese sector mayoritario, solamente un sector votó por la derecha. Según el órgano electoral, un sector minoritario. Según María Corina Machado, iban a los 70-30. Para mí eso no parece creíble porque, repito, tendría que traducirse en manifestaciones masivas. Pero tampoco creo que Maduro tenga el apoyo masivo de la población. Entonces, creo que hay un sector popular, repito, que no apoya ni al chavismo ni a la oposición. Sectores de las clases medias que están empobrecidos, que tampoco apoyan a ninguno de estos dos polos, pero que esto no se traduce, repito, en marchas, en movilizaciones, porque no hay un liderazgo en la oposición que realmente los represente, porque así como el chavismo está desgastado por la crisis que ha sufrido Venezuela en los últimos años, la oposición también está desgastada, también tiene un desgaste, y esto es algo que se notaba desde antes de las elecciones, porque antes de las elecciones ellos no convocaban manifestaciones masivas. Entonces, eso demuestra de que hay un sector amplio de la población venezolana que no se siente identificada ni con el gobierno de Nicolás Maduro, ni con la oposición, en donde está María Corina Machado, y precisamente por eso, mientras ese sector no se movilice, estas protestas en Venezuela convocadas por María Corina Machado, pues no van a poder lograr tumbar a Maduro. Si a eso le agregamos que los militares a los cuales María Corina Machado ha llamado a prácticamente derrocar a Maduro, a darle un golpe, pues al parecer hasta ahora se mantienen unidos, cierran filas con Maduro. Entonces Estados Unidos mismo, si bien inicialmente dio a entender de que había ganado Edmundo González para ellos, después reculó y salió a decir de que no, que todavía no podían proclamar a un ganador. Y eso es porque en realidad es curioso que Estados Unidos dijo eso, después de que Maduro dijo de que podría, ¿no?, los contratos firmados con las petroleras estadounidenses y europeas, ¿no?, eh, pasar esos contratos o esos lotes petroleros o de explotación de gas para dárselo a los países de los BRICS. Inmediatamente después de eso, Estados Unidos prácticamente cambió de opinión. Es decir, demostró a Estados Unidos que lo único que le interesa es el tema económico, los negocios que hace con Maduro, y por eso, ¿no?, ya dijo que no podía declarar ganadora a Edmundo González, se cambió de posición. Entonces, Estados Unidos mismo no parece, ¿no?, tan decidido todavía a buscar tumbarse al gobierno, ¿no? Parece que busca negociar, con lo cual, repito, todo eso hace ver de que las protestas en Venezuela por ahora no son masivas y no podrían tumbar al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal, y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos.